Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la última lección de nuestra serie Divina Intimidad. Por supuesto, estamos cerrando con broche de oro con una de las características esenciales de la personalidad de Dios. Quizá la que más se escucha, quizá la que más tú has tenido la oportunidad de conocer, y es el amor. Es con mucha frecuencia que la gente siempre nos menciona y dice con respecto a Dios que Dios es amor. Y en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay una infinidad de porciones de la escritura que refieren al amor de Dios. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con una que nos permitirá abrir la puerta a todo lo que el día de hoy vamos a conocer con respecto a que Dios es amor? Y esta la encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí tenemos una hermosa descripción acerca de esta esencia de nuestro Dios y Creador, el amor. Y fíjate muy bien en lo que acabamos de leer, cómo nos dice que cuando nosotros estamos llenos de esa esencia de Dios, entonces el temor sale de nuestra vida. Nos habla, dice, el perfecto amor. Dios es quien nos ama de una manera completa, de una manera llena, de una manera perfecta. Y cuando nosotros entramos a una relación con Él y venimos a comunión con Él, ese perfecto amor nos ayuda a que los temores de nuestra vida se vayan. El temor es presentado aquí como un castigo, ¿verdad? Quizá recordarás cuando de repente, a lo mejor accidentalmente, rompías algo en casa y inmediatamente te venía el temor y la angustia de que papá o mamá se dieran cuenta de lo que había sucedido. Y mientras llegaba ese momento, ese temor que a veces nos abrazaba, pues era algo que no nos gustaba sentir, ¿verdad? Por eso dice, el temor lleva en sí castigo y Dios no quiere eso para nuestra vida. Y cierra diciendo, si tememos, no hemos sido perfeccionados. Fíjate, nuevamente se utiliza la palabra perfección. No hemos sido perfeccionados en el amor. Esto nos habla de que el amor tiene un propósito para nuestra vida y un propósito, por supuesto, de bendición. Dios no es distante a nosotros. Se revela a sí mismo en las Escrituras como un Padre bondadoso, amoroso, que busca rescatarnos y además quiere equilibrar su gracia con una perfecta rectitud en nuestras vidas. Por lo tanto, el amor es parte de la esencia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo nos damos cuenta de que Dios nos ama? A través de su paciencia, a través de su compasión constante hacia nosotros. Y en primerísimo lugar, se manifiesta a través del deseo que tiene de relacionarse con nosotros. Ese es uno de los más grandes anhelos del corazón de Dios, relacionarse contigo y conmigo. Nuevamente vamos ahí a Primera de Juan. Ahora, en el mismo capítulo 4 vamos a darle lectura a los versos 7 al 10. Y fíjate muy bien la instrucción que recibimos con respecto al amor. Amados, amémonos unos a otros
porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Fíjate muy bien, estamos a punto de ver una nueva manifestación del amor de Dios por nosotros. Dice, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, fíjate, no estamos aquí para vivir como tú y yo queramos, no estamos aquí para hacer nuestra libre voluntad. Fíjate cómo dice, para que vivamos por medio de Él, por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Esa es la forma que Dios ha diseñado para que tú y yo llevemos nuestra vida aquí en la tierra, por medio de Cristo. Y luego nos refuerza, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros no tomamos la iniciativa en la relación con Dios. Dios la tomó. Dios dio el primer paso. Y Él, más que nosotros, es el que anhela que haya una relación viva, una relación eficaz, una relación activa. Él nos amó primero y Él quiere redimirnos, quiere rescatarnos. Y en estas épocas debemos de tener mucho cuidado con algo que yo le llamo el peligro del romanticismo. Es muy común incluso dentro de las iglesias que manifiesten mucho la idea de que no te preocupes, no pasa nada. Dios es amor, Dios te va a perdonar todo. Y entonces, basado en esta idea, pues muchas personas no se apartan de sus pecados. Muchas personas dicen, pues al fin Dios me va a perdonar todo porque Dios es amor. Y ahí hay un peligro. Y está basado también en la escritura. Dice en Segunda de Pedro, capítulo 3 versos 3 y 4, ante todo, deben entender que en los últimos días vendrán burladores que se mofarán y seguirán sus propios malos deseos. Y después de ver todo lo que estamos viviendo, no hay duda de que estamos en esos últimos días y que debemos de tener mucho cuidado de la gente que se quiere burlar de nosotros, que se quiere burlar de nuestra fe. Dirán, ¿dónde está esa venida que prometió? Desde que murieron nuestros antepasados, todo sigue igual que desde el principio de la creación. Y es por eso que no presentan, y recuerda todo lo que vimos en las lecciones anteriores, las otras esencias de Dios, la justicia, ¿verdad? Todo lo que estudiamos con anterioridad a esta lección, lo debemos de tener dentro de toda la esencia completa de Dios, porque a veces a través de simplemente decir Dios es amor, en vez de que nos acerquemos a Dios, por el contrario, nos alejamos de Él. Porque entonces no venimos a autoanálisis de qué de lo que hago ofende a Dios, qué de mi conducta, qué de mis palabras, qué de mi vida no es agradable a Dios, para entonces eso que no es agradable a Dios convertirlo en algo agradable para Él. Y esto en realidad sucede en nuestras relaciones, ¿verdad? Cuando alguien nos gustaba, ¿verdad? ¿Qué tratábamos de hacer? Agradarle, ¿para qué? Pues para que nos pusiera atención, ¿verdad? Y entonces,
De esta manera, nosotros debemos de acercarnos a Dios, pero debemos de acercarnos con mucho respeto a Dios. Fíjate muy bien, cosas que suceden en nuestra vida, sufrimientos y tragedias. Esto es la queja más profunda que el ser humano tiene delante de Dios. El ser humano se cuestiona por qué ocurren las enfermedades, por qué ocurren los desastres naturales, por qué ocurren los accidentes, por qué tenemos que vivir la pérdida de un ser amado. Y el ser humano a veces comete el error de sentir que Dios no intervino para evitar que algo de estas circunstancias que acabamos de leer sucediera. Los reclamos más comunes hacia Dios, justamente, nacen del dolor, nacen de la frustración y nacen de nuestra incomprensión humana. Y todas estas quejas se resumen en una pregunta central. ¿Por qué? Cuando nosotros terminamos quejándonos o reclamándole algo a Dios, es una evidencia de que nos estamos alejando de Él. El silencio de Dios, ¿verdad? Provoca a veces frustración en las personas, en los seres humanos. La frustración de orar con insistencia, pedir una respuesta inmediata, pedir sanidad inmediata, pedir una solución inmediata a nuestros problemas y ver que pasa el tiempo nos lleva a un sentimiento de que Dios no nos está respondiendo, de que quizá Dios no nos quiere responder, de que está distante a nosotros, pero no es que Dios esté distante a nosotros, nosotros estamos distantes de Él. Y a veces llegamos a pensar o nos llegamos a imaginar incluso que quizá no va a actuar a tiempo. ¿Por qué? Porque todo queremos que suceda en nuestro tiempo. Quiero que busques ahí en tu Biblia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 9 y el verso 31. Fíjate muy bien lo que nos dice la Escritura en este Evangelio. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Imagínate, cuando nada más te dicen, es que Dios es amor, pero no te mencionan que te tienes que apartar de tu pecado, ¿para qué? Para que Dios te oiga, para que cuando tú levantes un clamor delante de Dios, no lleguemos a esa frustración. Aquí el Evangelio de Juan nos dice, si tú eres temeroso de Dios, ¿qué vas a hacer? Te vas a apartar del pecado. Esas áreas de nuestra vida que no son agradables a Dios, las vamos a convertir en algo agradable a Él. Vamos a dejar de hacer nuestra voluntad y entonces comenzaremos a hacer su voluntad. Y esa es la mejor manera de garantizar que cuando nosotros clamemos por algo, por supuesto, tenemos que esperar a su tiempo, pero tendremos la certeza de que Dios nos escucha. ¿Qué otra cosa puede apartarnos de Dios? La injusticia y la maldad del ser humano. Las personas a veces también tenemos la tendencia de reclamar por qué un inocente sufre, por qué los niños pasan necesidad, ¿por qué las personas malvadas parecen prosperar mientras quienes nos esforzamos por hacer el bien atravesamos dificultades? Y aquí quiero que echemos un vistazo
al Salmo número 73 porque nos revela cosas maravillosas. Fíjate muy bien lo que dice el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, fíjate muy bien, dice el Salmo 73, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea en la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, ve. Está hablando de que el pecador alcanza riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjate, como dice el salmista, uy, ¿para qué limpié mi vida? ¿Para qué limpié mi corazón? Esto fue en vano. Dice, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fíjate muy bien, verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pero para comprender lo que vivimos en la vida, ¿a dónde tenemos que entrar? A la casa de Dios, al santuario de Dios, al corazón de Dios. Vuelvo a empezar del verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. El pecador va a ser menospreciado por Dios. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado sobre tu consejo y después me recibirás en gloria. Quizá a nosotros nos toca padecer, pero vamos a ser recibidos en gloria, dice el Salmo. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! ¿Y cómo nos damos cuenta de que no debemos de reclamarle a Dios? ¿Cómo nos das? Entrando en su santuario, entrando en su casa, fortaleciendo nuestra relación con Él. ¿Por qué a mí? Nos hace sentir que las cargas o las pruebas de la vida son demasiado pesadas o injustas en comparación con lo que viven otras personas. Y llegamos a pensar, yo no merezco esto. Las crisis personales,
Los reclamos por dificultades económicas, los problemas familiares, las rupturas amorosas o la falta de oportunidades laborales nos hacen tomar estos sentimientos. Para poder hablar de amor, hay que entenderlo en su esencia divina, ya que a través del amor nos acercamos a Dios y conocemos mejor a Dios. Y ve estas hermosas citas bíblicas. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, nuevamente se ve quién da la iniciativa. Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, una de mis porciones favoritas de la Escritura. De hecho, esta fue la primera cita bíblica que yo me aprendí de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí pon tu nombre, porque de tal manera me amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Y llegamos a una importante conclusión. Fíjate, la esencia de Dios es un mandamiento para ti y para mí. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Fíjate este gran mandamiento, Juan 13:34. Tú tienes que amar a quienes te rodean, así como Dios te ama a ti, de una manera perfecta con la ayuda de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia tú y yo hemos sido salvados. Y aquí se ve la riqueza de su misericordia y la riqueza de su amor. Siempre Dios tomando la iniciativa para nuestra vida. Y nuestra oración debería de ser como la oración que Pablo hizo por la iglesia de Éfeso. Y lo tienes descrito en el libro de los Efesios, capítulo 3, versos 17 al 19. De manera que Cristo habite por la fe en tu corazón. Ruego a Dios que arraigado y cimentado en amor, cada uno de ustedes sea capaces de comprender con todos los santos, no solo, porque no solamente Dios está contigo, Dios te da una comunidad para vivir tu fe. Seas capaz de comprender con todos los santos, y esto es lo que tú y yo tenemos que entender. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seas lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es a través de comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios por ti que aprenderemos a amar como Dios nos ama. Y entonces dice que seremos llenos de plenitud. Si Dios nos permite vida, quiere que la vivamos en plenitud. Dios nunca va a buscar nuestro sufrimiento. Nuestro sufrimiento llega a nuestra vida por causa de nuestro pecado. Por eso la importancia de acercarnos cada vez más a Dios y apartarnos del pecado, para que esto nos lleve a poder amar como Dios nos ama y poder tener una vida plena, una vida llena de las bendiciones que Dios quiere dar. Y espero que esta serie de estudio Divina Intimidad haya hablado a tu vida, haya hablado a tu corazón y que las más grandes y ricas bendiciones de Dios se derramen sobre tu vida. Te esperamos en nuestra próxima serie de estudios. Que Dios te bendiga.